Bien chicos, continuamos con nuestras clases de derivadas. Ahora aplicando las fórmulas de derivación. Dada una función constante, entonces su primera derivada va a ser igual a 0. Función constante es aquella que toma un valor numérico. Por ejemplo, dada la función f de x igual a 6, entonces su primera derivada va a ser igual a 0. La derivada de una función constante siempre va a ser igual a 0. Veamos. Dada la función f de x igual a x, x es una variable. La derivada de una variable siempre va a ser igual a 1. Continuemos, veamos ahora de funciones polinómicas, funciones que tienen exponentes. Por ejemplo, la fórmula va a ser igual a, dada una función de la forma u elevado a la n. Para poder derivar esta función, lo que vamos a hacer simplemente es bajar el exponente y multiplicar por la potencia elevado al exponente menos 1. Por ejemplo, dada la función f de x igual a 6x al cuadrado, entonces la primera derivada de esta función va a ser igual al exponente, que sería 2, por la base elevado al exponente menos 1. Por lo tanto, nuestra primera derivada ha sido igual a 12x. Esa es la primera derivada. Algo que debemos recordar es, en este ejemplo, que es la derivada de una función que está multiplicada por una constante es igual a la constante por la derivada de la función. Es decir, la primera derivada de esta función va a ser igual a la constante, a 6, por la derivada de la función. Vemos que es una función exponencial. El 2 pasa a multiplicar, multiplicado por la base menos 1. 2 menos 1 es 1. ¿Correcto? Bien, vamos a continuar aplicando las propiedades. Veamos ahora cuando la expresión es compuesta. Por ejemplo, dice encontrar la derivada de una función su primera derivada va a ser igual al exponente multiplicado por la expresión elevado a la n menos 1 y por la derivada de esa base. Veamos un ejemplo. Calcular la derivada de la función 2x al cuadrado más 3. 2x al cuadrado más 3 y elevado al cuadrado. Vamos a sacar su primera derivada. Entonces, la primera derivada de esta función va a ser igual al exponente 2 por la base elevado al exponente menos 1, que sería 2x al cuadrado más 3 elevado a la 2 menos 1, y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de una constante 0, la derivada de una potencia, 2 por 2, 4, x. Entonces nuestra primera derivada en este ejemplo ha sido 8x por 2x al cuadrado más 3. Veamos otro ejemplo. Dice hallar la derivada de la función f de x igual a menos 3 más 2 por
x menos 1 elevado a la quinta potencia. La primera derivada, f' de x va a ser igual. La derivada de una constante es 0, 0, más la derivada de una potencia, 2 por 5, 10 elevado a la x menos 1, y 5 a la menos 1, 5 menos 1 sería 4, y por la derivada de la parte interior, la derivada de x es 1, en este caso sigue siendo 1, entonces no se ha alterado. Veamos un ejemplo más. La derivada de la función, digamos 3x al cuadrado menos x más 2 al cubo. Vamos a sacar la primera derivada. F' de x va a ser igual, la derivada de la primera, 6x, 2 por 3, 6, elevado a la 2 menos 1, 1, menos 3 por x más 2 elevado a la 3 menos 1, sería x más 2 al cuadrado, y por la derivada de la parte interior, la derivada de x sigue siendo 1, y esta sería nuestra derivada de funciones polinómicas.